Bien, volvemos entonces. Hoy vamos a ver el estatus de socio, como dijimos, ¿no? La clase del 26 del 4, que es esa amalgama, ¿sí?, de derechos y obligaciones. ¿Mm? Esa amalgama de derechos y obligaciones que de manera interdependiente corresponden a un Estado. ¿Mm? Corresponden a una relación jurídica. El estatus de socio o el estado de socio, ¿mm?, se adquiere de manera originaria o de manera derivada. Se adquiere de manera originaria o de manera derivada. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Originariamente, uno es socio por participar del contrato constitutivo. Quien participa del contrato constitutivo es socio. ¿Mm? Y de manera derivada, ¿sí?, o por transmisión, ¿m?, es la adquisición de ese estatus con posterioridad al contrato. Con posterioridad al contrato. Ninguna de las situaciones nos es ajena. Cuando conformamos una sociedad, adquirimos el estatus de socio por simplemente estar, por simplemente participar como tales en ese contrato constitutivo, en ese contrato plurilateral, hacer los aportes, etcétera, etcétera, por comprometernos. Y luego podemos adquirir ese estatus de manera derivada, por transmisión. Por transmisión. Una venta de esas partes, una venta de esas acciones, unas ventas de esas cuotas partes, de esas cuotas. Puede ser una cesión, puede ser una donación, ¿sí? Podés adquirirlo en remate, podés adquirir en remate, ¿sí? Podés adquirir en remate la calidad de socio, el carácter de socio, el estatus de socio. Podés adquirirlo por herencia, como habíamos visto. ¿Se acuerdan? ¿Qué habíamos visto respecto a la herencia? Que lo dio la otra vez. Profe, habíamos visto que, por ejemplo, el Artículo socio, 90. A ver, Lucía. sí, lo digo con mis palabras igual, Obvio, sí, claro. que habíamos visto que el socio podía dejar establecido que a su muerte, por ejemplo, uno de los herederos ocupe su lugar en la empresa. Entonces ya ingresaba como socio. Exactamente, exactamente. En las sociedades colectivas y en las sociedades en comandita simple. ¿Se acuerdan? Eso era lo que obligaba a los herederos, sin modificación del contrato. ¿Mm? Ahora, en una sociedad anónima, el ingreso es natural. El ingreso es natural. ¿Sí? El ingreso es natural del socio por herencia. En una SRL, tiene que estar prevista. Tiene que estar prevista. ¿Sí? El ingreso del socio, perdón, el ingreso de los herederos. El ingreso de los herederos. Si bien en la SRL, no, la muerte de un socio no es causal de disolución parcial, porque no está en el artículo 90. ¿Se acuerdan de eso? Que no estaba en el artículo 90. Ahí en la SRL hay un temita, ¿no? Y eso siempre generó debate y opiniones encontradas. Y opiniones encontradas. Entonces, tenemos el artículo 90 por el tema de los herederos, ¿sí? Recuerden que en las sociedades colectivas y en las sociedades comanditas simples, la disposición ¿se les corta a todos me escuchan bien ustedes? Sí, sí, se escucha bien, se Escucha bien. escucha bien. Bien, está bien, Flor es una compañera entonces que tiene bárbaro, 10 puntos. Eh, en las sociedades colectivas y en las sociedades en comanditas simples es legítimo prever que los herederos ingresen y esto obliga a los herederos, ¿se acuerdan? En las sociedades de responsabilidad limitada también se puede prever ese pacto, y también obliga,
Y en las sociedades anónimas ese pacto no es necesario preverlo porque ingresan naturalmente. ¿Mm? Porque ingresan naturalmente. Ahora, Profesor, sí, ¿en las sociedades anónimas se puede prever lo contrario? O sea, que no ingresen los no, herederos. no, no, no podría, no podría preverse, ¿sí? No podría preverse. Bien, gracias. Si bien las causales de disolución, si bien las causales de disolución se pueden pactar libremente, si bien las causales de disolución se pueden pactar libremente, en las sociedades anónimas es un poco contrario a la naturaleza de la sociedad. ¿Me explico? En otro tipo de sociedad sí, pero en la sociedad anónima es un poco contrario a la naturaleza o al objetivo o a los fines de ese tipo social, que es una sociedad 100% capitalista, es 100% capitalista, donde la persona del socio, donde la persona del socio es secundaria. Después van a ver ustedes la crisis del concepto de sociedad anónima, porque la verdad que el 99% de las sociedades anónimas son sociedades de familia. Podrían ser tranquilamente una SRL, una sociedad mucho más simple, ¿no? Ahí por ahí no se visualiza. ¿M? Pero recordad que las sociedades anónimas tienen otra, otra perspectiva. ¿M? Otra perspectiva, ¿sí? Lo que sí es cierto, y ahí es buena la pregunta de Claudio, que las causales de disolución pueden pactarse libremente. ¿M? Que las causales de disolución pueden pactarse libremente. ¿M? Pero, por ejemplo, es muy inusual, discúlpenme, me voy un poquitito del tema, yo no he visto nunca, por ejemplo, que como causal de disolución, que un socio, ¿sí? Que el socio pueda separarse de la sociedad cuando quiera. ¿Mm? ¿Por qué es inusual? Porque precisamente, insisto siempre con lo mismo, atrás de la sociedad está el concepto de empresa. ¿Mm? Y nadie se puede ir del barco cuando tenga ganas, sino que el barco uno se va cuando llega a puerto. ¿Me explico? ¿Sí? Uno abandona el barco cuando llega a puerto, cuando se disuelve por otras causales. Pero sí, se puede jugar por ahí. ¿Sí, Claudio? Sí, sí, profesor, gracias. No, no, por favor. Bien, entonces ahí tenemos todo el tema de, de la muerte del socio. Si bien la otra vez con Cecilia vieron la resolución parcial, acá lo que estaríamos viendo es cuando no se produce la resolución parcial, sino que es la transmisión por muerte. La transmisión por muerte. En la SRL, recuerden ustedes que se da esta cuestión, ¿no? Si no está previsto el ingreso, ¿se disuelve? ¿Me explico? Una parte de la doctrina muy importante dice que sí, parcialmente, ¿no? Se disuelve parcialmente. Y otra parte dice que no, porque el artículo 90 no prevé la disolución parcial por la muerte del socio. ¿Mm? Así que sobre esto hay mucho escrito, depende a quién lean y demás. Luego, la transmisión no por muerte, la transmisión no por muerte también va variando. Ustedes háganse en sus cabezas una suerte de menor a mayor, ¿no? La sociedad colectiva como la más simple, ¿m? Luego subiendo hasta llegar a la sociedad anónima como como la figura más compleja, ¿m? Como la figura más compleja. Y a su vez la sociedad colectiva como la sociedad, además de ser la más simple, es la que el elemento humano, la que el elemento del socio, ¿m? La que la figura del socio cobra una importancia fundamental, hasta llegar a la sociedad anónima, donde el nombre del socio, no el nombre, sino el socio, el integrante de la sociedad, es aleatorio. ¿Sí? Es aleatorio, porque la sociedad anónima tuvo en su momento solo el objetivo de juntar capital para la empresa, para los emprendimientos o la empresa grande. Ustedes imagínense que la sociedad anónima
inicialmente eran sociedades autorizadas por el Estado. ¿Sí? Eran sociedades autorizadas por el Estado. ¿Mm? Por eso no era muy difícil, o era reservado exclusivamente para ciertos emprendimientos. Entonces ustedes siempre hagan esa idea. Y de ahí que la transmisión del estatus de socio, sea regulada de manera distinta. Si nosotros vamos al artículo 131 de sociedad colectiva, habla que la transmisión de ese estatus de socio modifica el contrato. ¿Sí? Y se requiere acuerdo unánime, salvo pacto en contrario siempre, ¿no? Acá en sociedades van a ver mucho esto de lo que es el salvo pacto en contrario, que tiene que ver con la naturaleza contractual. Pero ese salvo pacto en contrario, antes está la regla. Y ustedes van a ver en el artículo 131 que dice que la transmisión implica una modificación del contrato y se requiere unanimidad. ¿Sí? Si ustedes van a la sociedad anónima, ¿sí?, rige la libre transmisibilidad. En la sociedad anónima rige la libre transmisibilidad. Y si pasamos por el 131, ¿sí?, incluso la transferencia. Muchas gracias, Florencia, por pegarlo en ¿cómo se llama? En el chat. Para los que no tienen la ley ahí o se les complica. Del otro lado, en la otra punta, tenemos a las sociedades anónimas donde rige la libre transmisibilidad. Y en el medio, como una sociedad para muchos intermedia entre de personas y de capital, está la SRL, donde el principio va a estar dado en el artículo 153. En el artículo 153. El artículo 153 dice que se puede limitar la transmisibilidad, pero no se puede prohibir. Se puede limitar la transmisibilidad, pero no se puede prohibir en las SRL. ¿Sí? Se pueden limitar la transmisibilidad, pero no se puede prohibir. Entonces tenemos que pasamos, depende del tipo social o las características de la sociedad, en esta transmisión de cuotas, ¿sí?, dejando de lado lo que es por muerte, del 131, donde implica una modificación del contrato y se requiere unanimidad, por la SRL, ¿sí?, esta sociedad intermedia, donde se puede limitar, pero no prohibir, a la libertad absoluta que está dada en las sociedades anónimas. Ahora, si nos concentramos en la SRL, esto lo van a ver después mucho mejor, pero hacemos un pequeño punteo. Esta limitación a la transmisibilidad, ¿sí?, tiene que surgir del contrato y tiene que ver con la preferencia, o a veces se llama también con las cláusulas de agrado. La preferencia es el derecho de los socios a suscribir esa cesión que se quiere hacer, o esa transmisión que quiere hacer un socio. Los socios pueden tener preferencia. Si un socio A quiere ceder su parte a un tercero, los socios de la SRL pueden haber pactado en el contrato social la preferencia. ¿Para qué? Para que esa cuota le vayan a los socios y preservar el elenco. ¿Sí? Después están las cláusulas de agrado. Que significa priorizar determinadas características del socio que va a ingresar. Por ejemplo,
las sociedades o las SRL que son clínicas o me hacer hospitales, no, clínicas o centros de salud, ¿m? Es común ver que el socio solamente lo puede transmitir a quien, a un médico. ¿Me explico? Esas son cláusulas de agrado. ¿M? Esas son limitaciones. Esas son limitaciones, ¿sí? Después también tenemos todo un procedimiento en la SRL, por ejemplo, para la ejecución forzada, para cuando una cuota va en remate. ¿M? El acreedor de un socio manda a remate alguna cuota, ¿sí? Hay un plazo, hay un procedimiento específico, todo esto está en el artículo 153, un procedimiento específico, ¿sí? Donde se le da participación a la sociedad antes y después del remate. ¿Para qué? Para priorizar que esa cuota la adquiera algún socio. No escucho, Rocío, es interferencia yo. ¿Alguien escucha interferencia? ¿Alguien tiene, si alguno tiene el micrófono encendido? No. Claro, profe, apagué la cámara y el micrófono pensando que era yo, pero siento como, no sé, como una interferencia cuando habla usted. O sea, lo escucho bien, pero con un ruido molesto. No, Bueno, acá no. Bueno, gracias, igual. no, por favor, Rocío. Entonces, hay un procedimiento precisamente para esa transmisión, aún por remate, ¿sí? Tenga ciertas limitaciones y sea la sociedad la que pueda llegar a decidir a qué socio, qué socio la adquiere o mismo la puede adquirir la sociedad transitoriamente. ¿Mm? Después tenés inclusive en la SRL, ¿sí? Procedimientos para la limitación específicos, ¿sí? Porque evidentemente que esté limitada la transmisibilidad no implica que un socio no pueda transmitir su parte. No implica que el socio no pueda transmitir su parte. No quiero andar mucho más porque esto lo van a ver, ¿sí? Pero entiendan que en la SRL la transmisión se puede limitar pero no prohibir. Siempre, siempre que hablamos de limitaciones, tiene que surgir del contrato social. Tiene que surgir del contrato social. Y bueno, ¿y cómo se opone esta transmisión, no? Esto es un tema importante, es el estatus de socio. Cuando uno pasa a ser socio de la sociedad, ¿sí? Cuando uno pasa a ser socio de la sociedad. Ya le dijimos que en las sociedades de persona implica una modificación del contrato, ¿sí? Salvo implica una modificación del contrato. Y acuerdo unánime, salvo pacto en contrario en ese acuerdo unánime. Con lo cual, en las sociedades de personas, cuando hablamos de sociedades de personas, hablamos de sociedad colectiva, sociedad en comandita simple y sociedad de capital e industria. Ello implica una modificación del contrato. Una modificación del contrato. Con lo cual, con el nuevo contrato, ¿sí? Aunque se modifique en esa parte sola, pasa a ser oponible a la sociedad ese nuevo socio. ¿Me explico? ¿Se entiende esto? En la SRL, ¿sí? La transmisión es oponible cuando se entrega el instrumento de cesión, el instrumento de venta, el instrumento de donación, ¿sí? A la gerencia. Acuérdense que la gerencia es el órgano de administración. Eso lo tienen claro ya a esta altura, ¿no? Los tres tipos de órganos. Gobierno, ¿sí? Que son todos los socios. Administración y fiscalización. En la SRL, el órgano de administración se llama gerencia. Se llama gerencia. ¿Cuándo es oponible hacia la sociedad? Cuando esa cesión, esa transmisión, bajo el acto jurídico que fuese, se notifica a la gerencia. Se notifica a la gerencia y es oponible a la sociedad, la integración del nuevo socio, ¿sí? A la incorporación
La incorporación no. Sí, es una incorporación, pero lo que es una transmisión, ¿no? Una transmisión del carácter de socio. Y en las sociedades anónimas, desde que se inscriben, no en el registro público, sino en los registros societarios. Eso después lo van a ver con acciones, pero es el artículo 215. ¿Mm? Con lo cual, yo hoy puedo ceder mi parte en una SRL, ¿sí? Una sociedad de responsabilidad limitada, a cualquiera de ustedes, que eso no es oponible a la sociedad hasta que lo notifiquemos a la gerencia. ¿Sí? Hay dos Adrián conectados, creo. Yo soy uno. Sí, No, Doc, ¿qué tal? Creo, usted dice Adrián Surace y abajo en diagonal yo tengo en la pantalla un Adrián con el mic abierto. No sé si es el suyo replicado dos veces o es otro, o es un compañero. Es de ahí la no, interferencia. debe ser un compañero. Ahí levantó la mano, creo. Ahí está. Ah, Ahora no hay más interferencia. ahí está. Ahora está muteado Adrián, el otro Adrián. No soy yo, ¿eh? Ahora. Ah, perfecto, Doc. Ahora no hay más interferencia. Por lo menos yo no la Fenómeno. escucho. Bueno, Adrián. Ah, Ahí vamos mejor. perdonen, yo no escuchaba. Ahora, bueno, gracias Adrián. Muy bien. Entonces, puede suceder que yo hoy ceda mi parte a alguno de ustedes, ¿m? Pero si es en una SRL, a la sociedad no le es oponible eso hasta que yo no notifique a la gerencia. O que yo ceda mi parte en una sociedad anónima, transfiera mis acciones en una sociedad anónima, que hasta que la sociedad no tome razón de eso en sus libros, si son acciones escriturales o en el libro de acciones, no es oponible esa cesión. ¿Y eso qué problema puede traer? Hice una pregunta, ¿eh? No te preocupes, Adrián, está todo bien. Yo no me di cuenta que no estabas muteado. Gracias por avisar. ¿Mm? Que no sea oponible, profesor. Sí, lógico, no es oponible. A ver, con las sociedades de personas no hay ningún problema porque es la modificación del contrato mismo. Con lo cual, la transmisión en sí mismo se da y es oponible desde que se modifica el contrato. Con lo cual no hay problema en que se haya transmitido en un tiempo y luego sea oponible. ¿Me explico? Pero en las SRL y en las sociedades anónimas, esto se da. Porque yo soy socio de una SRL, se lo transmito a Ariel Herrero, que lo tengo ahí, ¿sí? Ahora, hasta que nosotros, o Ariel o yo, le demos a la gerencia el instrumento de la cesión, de la compraventa, de lo que sea, de lo que hayamos hecho, ¿sí? No es oponible esta transmisión a la sociedad. En la sociedad anónima pasa algo parecido, nada más que no es oponible hasta que la sociedad toma razón de eso. ¿Me explico? En sus libros. Lo dice el artículo 115, en su libro de acciones, ¿sí? O de acciones escriturales. Eso después lo van a ver. Pero más o menos esta es la... ¿Qué problema puede pasar en el medio? A ver si se les ocurre. Que no es oponible, estamos seguros, Marcela. Ahora, ¿cuál es el problema de que no sea oponible? ¿La responsabilidad de los socios? De los socios, los otros socios, no. Y el que transfiere. No, del que, claro, del que está en juego en ingresar o no. ¿Cuándo puede ser eso así? ¿Cuándo se dan estos tipos de transmisiones? En el medio, en el medio de la transmisión, ¿qué tiene que suceder? Hay casos de estos, ¿eh? ¿Qué sucede si yo Cuando se le transmito? pide el embargo a uno de los socios, al que está transmitiendo, Está bien, lo estás pensando como acreedor. Yo lo estoy pensando como un problema societario, más allá de la cuestión particular, porque en definitiva puede ser por ahí. Sí, puede ser por ahí también, ¿sí? Si no es oponible a la sociedad, tampoco es oponible a los terceros. Está bien, Claudio. Ahora yo digo en el medio. Mirá si hay una asamblea.
¿Quién Que el participa? socio que no pueda votar, profe. ¿Quién participa? Ponele en la SRL, por ahí la tenemos más sencilla, pero en la sociedad anónima, donde, o en la SRL también, no te preocupes, ¿quién participa de esa reunión de socios, asamblea? En las sociedades anónimas serían, y en la SRL podría ser reunión de socios, o después van a ver que en las SRL también las decisiones se toman no presenciales, ¿no? La sociedad, la ley 19.550 tenía un sistema no presencial mucho antes que la pandemia. No se usó nunca, o muy pocas veces. ¿Quién participa, no? Bueno, ahí se que generan los problemas, porque yo... Lo que pasa que lo que usted dijo es que la transmisión se da y es oponible cuando se notifica a la gerencia y demás, y en la sociedad anónima desde que se inscribe en el registro. O sea que si no está inscrito En el no va a registro de poder la sociedad anónima. participar. Claro, pero no va a poder participar. Y bueno, ¿quién participa? Y El socio que figura en el registro. Y si yo ya no soy más. El socio anterior. Porque entre partes, ¿se dan cuenta? Entre partes, la sesión operó. El tema es que estamos en un contrato plurilateral. ¿Me explico el problema? ¿El tratamiento de esa celebración no tiene que ser en asamblea de socios? No. O sea, ¿no tiene que considerarse o no es necesario? No, ponele, a ver, tenés un abanico de posibilidades enorme, pero ponele que no tenés ninguna limitación a la transmisibilidad. Ponele que sea una sociedad anónima o unas SRL sin ningún tipo de limitación. Igual las sociedades anónimas pueden tener limitaciones, les aclaro, pero eso lo van a estudiar después. Pero ponele que no haya ningún tipo de limitación, yo la cedo a quien quiero. ¿Se comprende el problema? Sí, o sea, entre la transmisión del primer socio al segundo, si no está notificado la gerencia en la SRL o los socios en la... No, los la socios. S- En la Perdón. SA los socios no, en la SA, ojo que no dijimos los socios, después lo vas a estudiar igual bien, pero en la SA es la inscripción en los registros. Bien. Digo, vos te inscribís en Estaría los registros. Céfalo, estaría vacante ese cargo. Si no, te No, no es un cargo, es el carácter del socio. Estamos hablando del estatus de socio, ¿sí? Ujú. Ahí se generan los principales problemas, ¿no? Ahí se generan los principales problemas y ha habido muchos problemas donde en esa asamblea se deciden situaciones que después hacen poco atractiva o no, o cambian un poco la causa que hayan tenido el adquirente y el que cedió. ¿Mm? Por eso Una es consulta. problemático. Sí, Katy. González, Por ¿no? ejemplo, ¿no? Si las asambleas, previo a celebrarse, tienen que tener su convocatoria. Si no convocan al socio nuevo porque desconocen la existencia, o sea, creo que primero tiene que concurrir el anterior, no sé, digo, ¿no? Pensando lógicamente, tiene que concurrir el anterior socio, transmitir, digamos, este acuerdo que celebró en asamblea, o no, o estoy diciendo cualquier cosa. Y vos ponele que yo ceda, te voy a hacer un juego, no voy a jugar un poquito, ¿sí? Si me permitís. Sí, por supuesto. Vamos a jugar. Ponele que yo sea, no es así, ¿no? Pero ponele que yo sea accionista de YPF en una mínima parte y quiera transmitir mi cuota a vos, ¿sí? Estoy jugando, no es así porque esto cotiza en bolsa, ¿eh? Ok, sí. Vayamos por el absurdo para darnos cuenta, ¿sí? A mí, siempre analícenlo desde el absurdo, siempre lo tienen que analizar desde el absurdo, ¿sí? Que voy a convocar a todos los socios de YPF, que muchos son japoneses, otros son irlandeses, otros son... ¿Me explico? No parecería. Okay. En una SRL parecería lo mismo. Es decir, poner que no hay cuota, no hay limitación, ¿sí? La cuota es mía, es tu patrimonio. La cuota es tu patrimonio. Lo único que puede haber es limitación a la transmisibilidad. Ahora, yo con esto, si no hay limitaciones, lo puedo ceder. Y vos entrás en mi lugar. En sociedad de personas quedó claro que no había problema. Ponerle que yo se lo transfiero a Katy, a Katy González, ¿sí? Y en el medio se da la asamblea. ¿Quién va? Bueno, eso tienen que preverlo ustedes como profesionales, ¿sí? Tienen que preverlo porque yo no podría ir.
porque ya transmití. ¿Me explico? Y Katy tampoco, porque no figura en los... No notificó a la gerencia. ¿Sí? En una sociedad anónima se complejiza un poquito más. Esto se da cuando sobre todo son a veces transmisiones de paquetes accionarios y demás, etcétera, en sociedades más bien familiares, donde sean la mayoría de los problemas, ¿sí? Pero con empresas grandes. ¿Se entiende? Ahora estamos hablando de problemas reales, societarios, ¿sí? De empresas, de sociedades chicas, cerradas, pero de empresas grandes. Que no es lo mismo ir o no ir, aprobar o no aprobar, tomar una decisión sobre un inmueble o no, etcétera, etcétera. Bueno, eso es uno de los problemas que genera la transmisión. Yo lo único que quiero es planteárselos en las SRL y en las sociedades anónimas. Después lo van a estudiar. Yo me conformo con que tengan planteado el problema. ¿Va bien? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno, después lo van a resolver ustedes cuando sean profesionales. Bien. Entonces, tienen que tener la oponibilidad, ¿no? En la transmisión está el problema de la oponibilidad. Artículos 152 y 215. ¿Sí? Por eso es que la transmisión... Doctor, y le hago una pregunta. Dale. Dale. Perdón, ¿me escucha bien Sí, te escucho bien. ahí? Sí. Si, por ejemplo, una sociedad anónima, usted está diciendo de la transmisión del paquete accionario. Yo pensando en lo que usted preguntó, ¿esta transmisión de paquete accionario no se haría por un contrato o cómo se haría? Porque digo, no, todo si lo que hacen una estamos, asamblea, todo, María Belén, lo hacen que una estamos asamblea, hablando, no me convocan. todo, María Belén, lo que estamos hablando, lo que pasa es que todavía no estudiaron sociedades anónimas. Todo lo que estamos hablando es un acto jurídico, todo es un contrato. Una cesión, una compraventa, la forma de transmisión puede ser diversa. Una donación, vos a tus Claro, hijos. por eso le decía, ¿Listo? tipo, si convocan, perdón, Sí, sí, digo, si convocan una asamblea, yo tengo el contrato que es anterior, la asamblea la convocan posteriormente, toman una decisión en esa asamblea y no se me comunicó. Yo no, no no es que podría no se pedir la te nulidad de comunicó. las decisiones que se hayan tomado. Y no hay un deber de comunicar al socio de la asamblea en esas sociedades. Hay un deber de convocatoria. Vos pensás que en las sociedades Claro. anónimas se convoca por edictos, por ejemplo. Claro, ¿Me explico? sí. Hay un caso muy, muy interesante, una de las ponencias que hizo el titular de cátedra, ¿sí? Daniel Balonas, que habla sobre esto, ¿no? Es decir, una sociedad anónima que siempre comunicó, eran, no sé, no me acuerdo ahora bien el caso, pero eran 3 hermanos y se llamaban por teléfono, o por WhatsApp, ponele ahora, lo actualizamos, lo que fuere, ¿no? Y en la última asamblea, se pelearon con un hermano, entonces no llamaron, sino que convocaron por edictos. ¿Está bien o está mal? ¿Se puede pedir la nulidad? Claro, no, sí, avisaron, tal cual. El está bien, está mal la pregunta que hago, ¿no? Porque bien o mal no tiene acá asidero. Si no digo, ¿se puede pedir la nulidad? Porque ese sería un poco tu planteo. Está bien. Claro, Hay una digo, ponencia si no lo muy pasaron interesante. al libro, Ahora la ley, claro, si la no ley habla lo de... pasaron al libro y convocaron algo, digo, tomaron Claro, una decisión que no me, por eso, que vos... no me pasaron al libro. No. Pasar al libro sí. Lo que pasa es que la convocatoria se hizo. Acá lo que estamos viendo es en esta transmisión del carácter de socio, que hacemos entre partes, cuidado que falta siempre la oponibilidad al ente. ¿Me explico? La Claro, perfecto, oponibilidad profe, al gracias. ente. Vos cuando negocies una transmisión, ¿sí? No te olvides de la oponibilidad. Porque si no, sí, entre partes es válido. Pero ahí hay un espacio donde no le es oponible al ente hasta que no, bueno, la SRL se notifica a la gerencia, en instrumento se notifica a la gerencia, ojo, no, sabe que lo cedí.
o se asiente en los libros de la sociedad, en los libros accionarios de la sociedad. Entonces ahí tenés un problema. Ahí vos tenés un problema, lo tenés que prever. ¿Quedó claro esto? Porque si no queda en el aire hasta que suceda. Claro, sí, sí, profe. ¿Sí, María Belén? Bien. Sí, sí, perfecto, profe. Yo soy un enamorado del sentido común, en el derecho. Yo soy un enamorado del sentido común. Pero en estos temas no se dejen llevar por el sentido común. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Sí? En estos temas de transmisibilidad y demás no se dejen llevar por el sentido común. ¿Sí? Sobre todo en los asuntos que van a atender ustedes, que son de sociedades familiares. Generalmente son esos los conflictos, que son los más difíciles, ¿no? Bueno, la otra vez nosotros habíamos visto el artículo que tiene que ver con esto del carácter de socio, 34 y 35. ¿Se acuerdan? Los mencionamos en la otra unidad que tuvimos, que tiene que ver con el socio aparente o prestanombre, ¿sí? El socio oculto. ¿Se acuerdan que eso está prohibido? Eso está prohibido. Hoy por hoy, el socio aparente o el socio oculto, ¿sí? Tienen la responsabilidad del socio colectivo. La responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Ustedes recuerden siempre eso. Se lo asemeja hoy al socio colectivo. No es que se lo asemeja, lo dice la propia ley. ¿Sí? ¿Va bien? Entonces, hoy por hoy, nuestro derecho no contempla la figura del socio oculto, prestanombre y el famoso testaferro, ¿no? ¿Sí? O el socio aparente. Entonces, hasta ahí vamos. Ahora, vamos a meternos un poquito en obligaciones y derechos de los socios, ¿sí? Obligaciones y derechos de los socios. Y ahora ya sabemos lo que es el estatus, ¿sí? Ya sabemos cómo se adquiere, ya sabemos algunos problemas en lo que deriva de la adquisición derivada, ¿sí? En la adquisición por transmisión, en la adquisición por transmisión. Y ahora ya nos posicionamos en el socio en la sociedad. Hay tres obligaciones básicas que tiene el socio, ¿sí? Tres obligaciones básicas. Una que es la de realizar los aportes. Una es realizar los aportes. La otra es la que después deriva en el elemento del affectio societati, que es adecuar su conducta al interés social. Adecuar su conducta al interés social. Y la última, que es la contribución en las pérdidas conforme el tipo social, que ustedes ya lo vieron en liquidación con Daniel Canevelli. En el proceso liquidatorio se da la contribución, sobre todo muy flagrante, se ve la contribución en las pérdidas conforme el tipo social, cuando vas a cancelar el pasivo. Hay tipos sociales donde no tenés por qué contribuir, ¿sí? Pero hay otros tipos sociales que sí. Entonces, realizar los aportes comprometidos. Ese es una obligación básica y fundamental. Una obligación básica y fundamental. Rige para todas las sociedades, menos para la sociedad anónima, el artículo 37, que Cecilia la otra vez se los referenció. El artículo 37. El artículo 37 habla de la posibilidad de exclusión del socio. Habla de la posibilidad de exclusión del socio. ¿Sí? Del socio que no cumple con el aporte. Del socio que no cumple con el aporte. ¿Sí? Acuérdense que la mora es automática. La mora en el aporte es automática, ¿sí? Por el vencimiento del plazo. Y ahí está. Y prevé la exclusión del socio. Este caso de exclusión del socio por falta de aporte,
no requiere acción judicial, mejor dicho, es sin acción judicial. ¿Sí? Esto es lo que se diferencia con el artículo 91 y 92. Acá la exclusión por falta de aporte no requiere acción judicial, ¿sí? Es la mora automática y las sociedades, el ente societario lo puede excluir, ¿sí? También puede, evidentemente, solicitarle el cumplimiento del aporte, también puede conminarlo a cumplir el aporte. También pueden combinarlo a cumplir el aporte. ¿Va bien? En sociedades anónimas rige el 193. En sociedades anónimas rige el 193. ¿Sí? Rige el 193. Acá se suman algunas particularidades de la sociedad anónima que tienen que ver con la posibilidad de rematar la parte del socio moroso, de rematar, de llevar a remate público la parte del socio moroso, ¿sí? La caducidad de derechos, de retenerlo, pero decretar la caducidad de derechos, resolver la caducidad de derechos de esas acciones, ¿sí? Y también, desde ya, podrá también la sociedad instar el cumplimiento. Podrá instar el cumplimiento. Esto tiene que ver con lo mismo que dijimos al principio, ¿no? La naturaleza de la sociedad anónima, ¿sí? Vías alternativas o vías distintas, ¿sí? Al tratarse de acciones. El 37 aplica a todas las sociedades, excepto la anónima, y el 193 aplica a la sociedad anónima y no requiere acción judicial el 37 para la exclusión, ¿sí? No requiere acción judicial el 37. Ahora vamos a la conducta, ¿sí? A la conducta, a la adecuación, ¿sí? La adecuación al interés social, la adecuación de la conducta al interés social. El interés social es el interés del ente. El interés social es el interés del ente, va a estar dado por el objeto. Y el interés personal del socio es la obtención de ganancias, eso nosotros ya lo habíamos visto. Pero a su vez puede haber otro interés privativo, ¿sí? Sobre todo en sociedades grandes, en sociedades anónimas grandes. El ejemplo típico es cuando vos adquirís una acción de cualquiera de los que cotizan en bolsa, ¿sí? Por eso acá se discute si hay o no hay efectivos societatis, etcétera, etcétera. Ahí se ve claramente la diferencia entre el interés social y el interés personal del socio. ¿Me explico? ¿Sí? Cuando uno adquiere una acción en bolsa, lo único que quiere es que esa acción valga un poco más para después volverla a vender. Es especulativo. Es especulativo, es un mercado especulativo, pero es un mercado que hace también a la posibilidad de desarrollo de las empresas. Si ustedes adquieren una acción de Edesur, muy difícilmente el interés de ustedes vaya de la mano con el interés social de Edesur, ¿sí? Ahí lo van a notar sin ningún tipo de problema. Pero hay una serie de particularidades también correspondiente a cada tipo social. Por ejemplo, en las sociedades de personas, el artículo 133 habla de la prohibición de los socios, de participar en actos en competencia, ¿no? Si ustedes leen el artículo 133, ¿sí? Ahí me parece que lo habían pegado ya. Dice, un socio no puede realizar por cuenta propia o ajena actos que importen competir con la sociedad, salvo pacto en contrario, de conocimiento expreso y unánime de los socios, etcétera, etcétera. Siempre la regla está, ¿no?
Pero la regla es que en esta sociedad de personas el socio no puede competir con la sociedad. Es evidente, ¿no? Imagínense dos personas en una ferretería y que sean socios y Juancito compita. Y Juancito haga actos en competencia con la propia ferretería que atiende él con su socio, ¿no? Es un poco eso, hay que imaginarse. Ahora, recuerden que el artículo 157 y 272, 157 y 272, ¿sí? En la SRL, esta prohibición la lleva al órgano de administración, pero no a los socios. Pero no a los socios. Los socios de la SRL y de la sociedad anónima pueden hacer actos en competencia. No son sociedades, ¿sí?, que el elemento personal sea preponderante. De ahí que los socios puedan, en esas dos sociedades de responsabilidad limitada y sociedad anónima, realizar actos que importen competencia con la propia sociedad, que importen competencia con la propia sociedad, ¿sí? O actos que importen en otro tipo de sociedad, como una sociedad colectiva, algún acto de lealtad, ¿sí? Esto es fácil de verlo, esto es muy fácil de verlo. Si yo compro acciones de Carrefour, vamos a hacer lo otro, siempre en sociedades grandes se dan cuenta. Si yo soy un inversionista, 157 y 272, eso se da evidentemente para el órgano de administración. El órgano de administración sí lo tiene prohibido, porque si yo administro, acuérdense que el órgano de administración administra patrimonio ajeno. ¿Me explico? Administra patrimonio ajeno. Entonces para ellos sí está prohibido. Ahora, para el socio no está prohibido en esas sociedades realizar actos en competencia. Vamos al ejemplo típico. Yo tengo acciones de Edesur y de Edenor, ¿sí? Si fuesen sociedades colectivas no podría, tendría que pedir permiso. Pero acá no hay ningún problema. Porque a mí no me está prohibido, ¿sí? No me está prohibido tener acciones en competencias en la sociedad anónima. Lo que no puedo hacer, y se aplica también para la SRL, es votar en un asunto que yo tenga un interés contrario. ¿Me explico? Ahora, aún así, si voto, ¿sí?, y no pasa nada, si no provoco el daño, no tengo responsabilidad. En ese caso yo tengo que avisar. Pero aún votando, ¿sí?, yo tengo responsabilidad en esos casos, solo si con mi voto se decide algo que perjudica a la sociedad. ¿Me explico? Yo puedo votar, y si mi voto no era suficiente para decidir algo que cause daño a la sociedad, no hay ningún problema tampoco. Con lo cual, esta adecuación de conducta a los intereses sociales se ve muy visiblemente en la sociedad de personas, se visualiza igualmente en la SRL y en la sociedad anónima, ¿sí? De otra manera no podría ser, pero no están prohibidos los actos en competencia. Solo se me impone a mí, como socio, el deber, ¿sí?, el deber de avisar y de abstenerme de votar si en un asunto donde yo tenga interés contrario. Porque acuérdense que las actividades en competencia significa interés contrario. ¿Se entiende esto? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Esto también parece contra el sentido común. Si vos sos socio no podés votar en contra, o si sos socio no podés tener actividad en contra, etcétera, etcétera. Bueno, pero tiene que ver con la naturaleza de estas sociedades. La sociedad anónima es de capital, ¿sí? La SRL es un paso intermedio, pero no deja de ser de capital.
¿Mm? Ahí es que los socios tienen un poco más difuso este deber de adecuación de su conducta. ¿Cómo? En las actividades en competencia, ¿sí? Esto lo ven en el artículo 248. En el artículo 248, que se aplica a las SRL también, porque la SRL no tiene previsión al respecto. Entonces, esto que estamos hablando para los socios se aplica en surge del 248. Después tenemos la última obligación básica, estos tres pilares, que es la contribución en las pérdidas, ¿no? Según el tipo social, en la etapa liquidatoria se contribuye en la pérdida, y según la responsabilidad también a lo largo de la vida de la sociedad por la responsabilidad que puedes tener, ilimitada, solidaria y subsidiaria. Hasta acá las obligaciones. Hasta acá las obligaciones de los socios. Hasta acá las obligaciones de los socios. Recalco acá el tema del interés personal, el interés social, ¿sí? Que lo pueden visualizar en el 248. Lo pueden visualizar en el 248, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con las actividades en competencia. Recuerden, insisto, pero a veces esto es pregunta de examen, si el socio de una sociedad anónima puede actuar en competencia, ¿sí? Igualmente no es para la primera parte. Y todos dicen no, porque se dejan llevar por el sentido común, pero hay sociedades que eso no importa. ¿Me explico? Que eso no importa. Desde ya que el socio no es un elemento nocivo que actúe en competencia. Cuando uno actúa en competencia significa esto. Mira, yo soy de norte y de sur. Soy socio, no soy administrador, no. Eso ya es otra cosa. Soy socio de ambos. Y sí, puedo actuar en competencia. O nada me impide a mí ser socio de Carrefour y tener mi mercadito a 10 cuadras. ¿Se entiende esto? ¿Me explico? En una sociedad colectiva es muy distinto. Bien. Vamos a los derechos, ¿sí? Depende de qué libro lean o lo que fuese y demás, hay dos tipos de derechos, los políticos y los patrimoniales. Derechos políticos y derechos patrimoniales. Como derechos políticos tenemos que tiene que ver, los derechos políticos tienen que ver con la actuación interna de la sociedad, el socio hacia adentro, ¿sí? Y los derechos patrimoniales tienen que ver con el lucro, ¿sí? Con esto de obtener las ganancias, que era la causa del contrato de sociedad. ¿Se acuerdan cuál era la causa del contrato de sociedad? ¿Sí? Se entrecorta, tengo una interferencia, profe. Hola, ¿se me escucha ahora? Sí. Se escucha como un ruidito. Sí, algo como que se acopla y se como da esa interferencia. Como si hubiese un helicóptero detrás suyo, básicamente. No, el único te puedo asegurar que no, pero a ver, muteamos si hay como una interferencia. Bueno, a ver, muteen micrófonos. ¿Ahora? ¿Se escucha bien? No, se sigue escuchando el helicóptero. O por lo menos yo. Ahí no, ahí paró. A ella no. Aterrizó entonces. Ahí se aterrizó en el patio. Claro, me vienen a buscar en el helicóptero justo. ¿Cuando vino alguna vez en el helicóptero? Yo por lo menos no. Yo una vez. Sí. ¿Y acá por el conurbano estuviste? Sí, anduve por el conurbano. Yo una sola vez anduve. Es increíble la vista que se tiene de arriba. Bueno, ahora con los drones. Yo anduve cuando no estaban los drones. Increíble. La verdad, ese bicho es una cosa de locos. Es recomendable. No, la causa, ¿sí? La causa del contrato social para los socios
es obtener ganancias, es obtener es el lucro. ¿Sí? Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Por eso nosotros tenemos dos tipos de derechos. Los patrimoniales, que tienen que ver con el lucro, con esa causa del contrato del contrato social, ¿sí? Del contrato social. Y los políticos, los derechos políticos, ¿sí? Que tiene que ver con la actuación interna en la sociedad. Los patrimoniales son dos, básicamente, derechos, ¿sí? De orden patrimonial. El derecho al dividendo y el derecho a la cuota liquidatoria, que es lo que vieron con Daniel. Se sigue escuchando, profe. ¿O solo yo lo escucho ahora? No, yo también lo escucho. No, se escucha. ¿Alguna aplicación con un celular al A micrófono? ver, Algo por USB? me voy a mutear yo y me dicen si se escucha, ¿eh? ¿Es usted? No, para automáticamente. ¿Es usted? Sí, viene de usted, Doc. Bueno, voy a ponerme, aguárdenme que voy a ponerme el... Debe ser el... Estoy sin los auriculares. ¿Me aguardan un minuto? Sí, cómo no. ¿Se escucha mejor ahora? El ruido sigue igual, ¿eh? Es un poquito más bajito nomás. Profe, fíjese si quizás no tiene el celu cerca, capaz que está haciendo interferencia de eso. Sí, lo tengo. Ahí se fue. ¿Era el celular nada más? No, a mí me sigue. el ruido por lo me menos. sigue, ¿eh? Sí. No, sí, Un poquito, muy pero... bajito, déles. Sí, O sea, bajito. si habla por encima se entiende. Eso sí. A ver si con esto se entiende mejor. ¿Ahora? Igual. El ruido es como si fuera o las alas de un ventilador o un motor, o si el, no sé, o si el cooler de la compu estuviera fallando, algo así. ¿Tiene cargando la compu, profe? Sí, la tengo cargando. Es muy raro, porque cuando uno de nosotros le hablamos a usted, el ruido para. Pero creo que puede seguirse, o sea, no es insoportable tampoco el ruido. Claro, ahora por lo menos está mucho más bajo que antes. ¿Ahora está más bajo? Ahí se fue. Bueno. Era yo entonces. Ahora sí. Era yo. Bueno, seguimos igual seguimos un poco más. Les decía, los patrimoniales, ¿sí? Tiene que ver con el lucro. Tiene que ver con el lucro. ¿Sí? Con esta causa del contrato. Con esta causa personal que tienen los socios al suscribir el contrato. Y los políticos tiene que ver con la actuación interna. ¿Cuáles son los políticos? A la información, al derecho de receso, ¿sí? Al voto, a la intangibilidad en la participación, al derecho de acrecer y a la convocatoria de asambleas en sociedades anónimas, ¿no? Estamos hablando. Pero bueno, ahora estamos en la general. Con lo cual, esos son... Doctor, Sí. perdón, ¿eso está regulado en algún artículo? Porque algunos me faltaron. Sí. Información. Información, receso, voto, intangibilidad en la participación,
derecho a crecer, convocatoria de asambleas, etcétera. Lo Ok, tenés gracias. del artículo, ya te digo, Ujú. toma nota, Sí. del 1 al 390. Ok. Ahí tenés Vale. todo. Genial, gracias. No, faltaba más. Lo tenés desperdigado, ¿sí? Lo tenés Buenísimo. desperdigado por todos lados. Aunque Sí. en sociedad anónima básicamente se regulan el derecho en el 245, en el 230 en el 293 y demás, tenés todos los que son el derecho de acrecer, Gracias. el derecho sí, de preferencia y demás. Bárbaro. Bueno, gracias. Pero los tenés desperdigados realmente en toda la sociedad, en toda Lo noté. Bueno, estos son un poco los derechos, ¿sí? Que ahora vamos a tratar de repasar, de revisar y demás. El derecho de información, ¿sí? Vamos con el derecho de información. El derecho de información está regulado en el artículo 55, ¿sí? En el artículo 55, que habla del contralor individual de los socios. Con el derecho de información se ejerce el control. ¿Me explico? ¿Se entiende esto? El derecho de información sirve para ejercer el control. Sin derecho de información no hay control posible. ¿Va bien? Entonces acá es un derecho autónomo. Es un derecho autónomo porque le corresponde a todos los socios. ¿Sí? Le corresponde a todos los socios. Sirve para el ejercicio de control, pero básicamente tiene que ver con el derecho de voto. ¿Qué significa esto? El derecho de información es autónomo. Es para todos los socios. Regla general en el artículo 55. A través de la información se puede ejercer el control, pero básicamente a través de la información se puede ejercer el derecho de voto. El derecho de voto. ¿Sí? A través de la información se puede ejercer el derecho de voto, porque vos no podés votar sin información. Este derecho de información que permite el control también, SEDE va a tener dos excepciones. Cuando existan la sindicatura o el consejo de vigilancia, que son órganos específicos de control, que los prevé la sociedad anónima. ¿Sí? Cuando la sociedad Decir, las dos excepciones, por favor. Cuando la sociedad que está enmarcada en el 299, ¿sí? Una sociedad abierta que está enmarcada en el 299, tiene consejo de vigilancia o sindicatura, o ambos. Regla general, cuando exista un órgano de fiscalización. ¿Sí? Cuando existe un órgano de fiscalización. Volvemos. Una sociedad de dos personas, el órgano de gobierno, ¿quién la compone? ¿Quién compone el órgano de gobierno, chicos? Los dos. Los dos, por los socios. La administración, ¿quién lo compone? Normalmente, si son dos personas, Las gerentes. La gerencia, ellos dos. ellos, sí, depende de gerencia, si es SRL, directorio, si es sociedad anónima, o administración, si es sociedad colectiva. Pero son esos dos, normalmente se administran indistintamente. Normalmente. Puede ser que uno, puede ser un tercero, ¿no? Eso no es obvio, no es una obviedad. Y ahí, ¿quién es el órgano de fiscalización? ¿Hay algún órgano de fiscalización? No, los dos. Los dos ejercen a través del artículo 55. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, en una sociedad anónima,
Si yo tengo una acción de YPF, no puedo ir a la administración, al directorio de YPF y decirle, muéstrenme en el acta número tanto porque me pegan un boleo. ¿Sí? ¿Pero por qué me pegan un boleo? Primero, porque me lo merezco. Y segundo, porque hay órganos, ¿sí?, en esa sociedad, que es la sindicatura, que ejercen el control. Entonces, el contralor del socio, el contralor individual del socio, cede cuando existen órganos específicos de control interno, ¿no? ¿Queda claro? Órganos específicos de control interno. Pero aún existiendo órganos específicos de control interno, sí. María Belén. Perdón, pero entonces en ese sentido no tiene nada que ver con el voto. No entiendo, perdón, Sí, no lo sigo, profe. ahí justo me cortaste. Por el 299. Ahí justo me cortaste. Aún existiendo órganos de control, yo tengo mi derecho a la información irrenunciable si es para ejercer mi derecho de voto. ¿Sí? Si es para ejercer mi derecho de voto. Si yo tengo una asamblea de acá a 10 días, yo puedo pedir información. Aún existiendo órganos de administración. Perdón, órganos de control, discúlpame. ¿Se comprende esto? María Belén. Sí, perfecto, profe, gracias. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. Entonces, la información es un derecho autónomo, ¿sí? Le corresponde al socio por el solo hecho de serlo. A través del derecho de información se controla y ese derecho de control, ¿sí?, cede cuando hay un órgano específico, sindicatura o consejo de vigilancia. Eso después lo van a estudiar hacia el final, creo que es la última unidad, ¿sí? Normalmente también la doy yo, esa es la última unidad. Ahora, ese derecho de información, cuando se trata o va unido al derecho de voto, es decir, mire, yo tengo que votar, necesito saber tal cosa, aún existiendo esos órganos de control, no cede. ¿Va bien? ¿Y cómo se ejerce ese derecho de información? Primero a través de los estados contables. Los estados contables son básicos. El derecho de información se ejerce a través de los estados contables. ¿Sí? A través del derecho de voz en las asambleas. Estás en la asamblea y decir, escúchame, quiero saber tal cosa. ¿Y esto por qué fue así? Ese es el derecho de voz. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ejerce el derecho de información? Estados contables, derecho de voz. Y a través de la exhibición de las actas de los órganos colegiados. Ustedes saben que cualquier órgano colegiado tienen que llevar actas. Eso está en el artículo 73, en el 249 y en el 251. Todo órgano, pero básicamente en el artículo 73, que lo van a ver mejor la clase que viene con el doctor Balonas. Pero ustedes sepan que todo órgano colegiado tiene que llevar actas de su actuación, valga la redundancia, ¿no? La exhibición de esas actas son públicas para los socios, con lo cual esa es la tercera pata del derecho de información. Primero, revisar los estados contables. Segundo, a través del derecho de voz, con Z, voz, ¿sí? Y tercero, a través, ¿sí?, a través de la exhibición de las actas que el socio solicite. Por eso las actas del directorio son públicas en la sociedad anónima, públicas internamente, ¿no?, hacia los socios, vale decir. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Entonces, derecho de información es básico, es muy importante. Artículo 55, ¿sí? Hace al control, hace al derecho de voto y es un derecho autónomo. Le corresponde al socio. Después, por el tema del control, cede en las sociedades abiertas que tengan órganos específicos. Pero aún así,
vuelve a cobrar relevancia cuando se trate de que sirva para emitir el voto en una asamblea. ¿Queda claro? Ahora, ponele que yo soy Adriancito. Vengo con el gorrito, todo, ahí Adriancito, el hijo de una de las socias, y entré a la sociedad. Y tengo el 1%. ¿Sí? Es una sociedad anónima familiar. Una sociedad anónima familiar. Y yo vivo de lo que mi mamá me da. Y paso una vida bárbara. Y no tengo nada que hacer. Y lo que hago es, de lunes a viernes me paro a las 9 en la puerta de la administración, voy y todos los días le pido algún informe al directorio. ¿Sí? El directorio ni siquiera son socios. Son tipos profesionales y demás, pagados para eso y demás. Y todos los días estoy pidiendo informe. Todos los días. Todos los días en la puerta. Con un matecito, le doy el mate, vengo, pum, pam, pam, y les hago perder 5 horas a cada de las 8 laborales que tienen. ¿Me siguen el ejemplo? ¿Qué les parece? ¿Es posible? Soy socio, ¿eh? Y no porque no... yo entiendo que no porque el derecho de información no debe ser abusivo en ninguna sociedad. Hay 2 excepciones al derecho de información. Ahí habría abuso de derecho. ¿Cómo, Claudio? Ahí habría abuso de derecho. Las 2. Ahí le dijeron. Una es la que yo les dije, cuando existe un órgano específico, ¿sí? Ahí cede el derecho de información. Si está la sindicatura, el Consejo de Vigilancia, yo no puedo ir a golpear la puerta, salvo que sea para ejercer mi derecho a voto. ¿158 puede ser? ¿El qué? ¿El artículo 158? ¿De qué? ¿De esto? De la ley. Sí. No, el 158 habla de la SRL, es la fiscalización optativa, estás leyendo la SRL, ok. ¿sí? La sindicatura la sindicatura está en el 284 y el Consejo de Vigilancia en el 280, si querés, pero no va a entrar para este parcial, sencillamente lo que quiero es que tengan la idea de estos 2 órganos. Si están estos 2 órganos, cede, no puedes pedir información todos los días. ¿Me explico? Ni tampoco solamente para tu derecho a voto. Y lo otro es lo que ustedes dijeron, el abuso de ese derecho. ¿Sí? Lo que dijo Damián y lo que dijo Claudio. El abuso de ese derecho. ¿Sí? No puede ser obstructivo. Aun cuando lo tengas, ¿sí? Aun cuando no tengas ni consejo de vigilancia ni sindicatura, porque les di el ejemplo de una sociedad familiar, no puede ser obstructivo. ¿Sí? O abusivo. El abuso obstruye. ¿Quedó claro? ¿Sí? Esas son 2 limitaciones muy claras y muy marcadas. ¿Sí? El otro gran derecho es el derecho de receso. Es el derecho de receso. El derecho de receso, gente, no es el derecho que tengo de irme de la sociedad cuando hay algo que no me satisface. ¿Sí? Ese derecho no existe. ¿Me explico? No es ese el derecho. No, el derecho es cuando hay algo que te perjudica y te podés ir. No. Ese no es el derecho de receso. Porque ahí entra en juego el interés social con el interés del socio. ¿Me explico? Si en una deciden ganancias extraordinarias, espectaculares, que yo las tenía previstas para mi viaje alrededor del mundo el próximo año, y en la asamblea deciden no repartirlas porque vamos a abrir una sucursal en la China, ¿me explico? Eso me perjudica notoriamente. Eso me perjudica notoriamente, ¿sí? Pero no me habilita a ejercer el derecho de receso. ¿Me explico? Entonces, bórrense de la cabeza el tema del derecho de receso como la posibilidad de irse del socio por algo que lo perjudicó.
¿Sí? El derecho de receso es el retiro del socio cuando cambian sustancialmente el contrato. ¿Sí? Ante un cambio sustancial en el contrato, el socio puede retirarse. Y eso está en el 245, en el 245 o el 244. A ver, en el 245, perdón, en la última parte, el 244, ¿sí? Ahí tienen todos los casos, hay más también, ¿no? Pero ahí tienen, como resumido, las situaciones que generan el derecho de receso. Por ejemplo, la prórroga o la reconducción, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos la otra vez? La prórroga dura 20 años. Al año 19 decidimos prorrogarlo. Bueno, yo puedo ejercer mi derecho de receso porque el contrato decía 20 años. ¿Me explico? ¿Sí? Es justo, si vas a copiar, copia la última parte del 244, ¿sí? Así lo pueden visualizar. Transferencia al domicilio al extranjero, es decir, si ustedes lo leen, van a visualizar que es un cambio sustancial en el contrato, ¿sí? No sé si ya vieron fusión, escisión, todo eso, ¿lo vieron? ¿Sí? Sí, ¿Se acuerdan? En la fusión, en la escisión y demás también está el derecho de receso. ¿Me explico? ¿Pero por qué? Porque hay un cambio sustancial. Porque hay un cambio sustancial. ¿Sí? Bien. Ese derecho de receso, ¿sí? Permite al socio retirarse cuando hay un cambio sustancial en las condiciones contractuales. Que no tienen que ver necesariamente con un perjuicio. ¿Sí? Hay alguien, ahí sí, hay alguien que está con el micrófono abierto, ¿no? Víctor, ¿serás vos? No, por la duda. ¿Se entendió esto lo que es el derecho de receso? Sí, después igualmente ustedes lo van a estudiar profundamente, pero básicamente es esto de retirarse cuando hay un cambio sustancial en el contrato. Generalmente es perjudicial, pero no necesariamente. El derecho de receso se fundamenta en que me cambiaron las condiciones, nada más. ¿Queda claro? Y el derecho de receso, además el retiro, implica desde ya retirarse con el valor llave, con el valor de esa participación conforme el último balance. ¿Sí? Conforme el último balance. ¿Queda claro? ¿Comprendido esto? Sí, profe. Bien. El otro derecho es el derecho de voto. El derecho de voto. ¿Sí? Acuérdense que acá aplica el artículo 248, que lo habíamos visto recién con el tema del interés contrario. ¿Sí? Recuerden que cuando hay interés contrario, se tiene que abstener de votar. Se tiene que abstener de votar en la sociedad anónima y en la SRL también. ¿Sí? En las otras no hay previsiones porque estaría prohibido estar en competencia o tener un interés contrario. ¿Sí? Acá interés contrario, a ver cómo lo puedo explicar. No es necesariamente el interés contrario no es esto de, no, yo me quiero llevar la ganancia, pero el otro grupo quiere reinvertirla en China. Eso no es un interés contrario. ¿Me explico? Interés contrario tiene que ver con la competencia, ¿no? Tiene que ver con la competencia, básicamente. ¿Sí? Porque si no, vamos a mezclar lo que es interés contrario con los intereses legítimamente personales. ¿Sí? Ahí tiene que ver con el adecuarse. Bueno, perfecto, me ganaron, vamos a abrir. En China se acabó el asunto, perdí, no hay problema. Ahora sería distinto, no vayamos a China porque yo también soy socio de, no sé, de la otra farmacéutica. ¿Me explico? Ahí es donde el derecho de voto, ¿sí?, se encuentra regulado en esos casos. Y tiene el socio que manifestarlo. ¿Comprendido esto? Derecho a la intangibilidad. Derecho a la intangibilidad. Y ahí vamos
con el artículo 194. Derecho a la intangibilidad. ¿Sí? Ahí vamos con el artículo 194. El artículo 194, ¿lo querés copiar? La primera parte nada más. La primera parte, ¿sí? Porque esto, para que lo puedan leer. Dice, bueno, las acciones ordinarias, olvídense de eso, sean de voto simple o plural, olvídense, otorgan a su titular el derecho preferente a la suscripción de nuevas acciones en la misma proporción a las que posean. Bueno, excepto el caso, también otorgan derecho de acrecer en proporción a las acciones que hayan suscrito en cada oportunidad. ¿Qué significa esto? Acá hay dos derechos en el primer párrafo del 194. El derecho de preferencia y el derecho de acrecer. ¿Sí? El derecho de preferencia y el derecho de acrecer. La intangibilidad va a estar protegido por el derecho de preferencia, por el primero. ¿Sí? ¿Qué es la intangibilidad? La intangibilidad es asegurarle al socio la misma proporción de participación en la sociedad que tuvo cuando o ingresó o creó la sociedad. ¿Sí? Porque acá lo importante no es la cantidad de acciones que vos tengas, sino que el porcentaje que eso implica. Si yo tengo 50% de una sociedad y el otro tiene el 50% de una sociedad y vamos a emitir capital y vamos a emitir el 50% de capital, vamos a hacerla sencilla, 50 pesos, ¿sí? 100 pesos, olvídate, no existe eso ahora, ¿no? Yo tengo cada acción un peso, yo entré con 50 acciones, 50 pesos, ¿me explico? Mi otro socio tiene el otro 50. Si aumentamos el capital en 50 pesos más y esos 50 pesos más viene fulanito, alguien de afuera, mi participación se va a reducir del 50 a un 33%. ¿Me explico? Porque de 150 voy a seguir teniendo 50 pesos, que es la tercera parte. El derecho de preferencia lo que te asegura es que ese 50% siga siendo tal. ¿Me explico? Si yo tenía 50 acciones de 50 pesos, el otro tenía 50 pesos más y emiten 50, el derecho de preferencia me dice, vos podés, si querés, adquirir las 25. ¿Qué adquirís? El mismo porcentaje de estas que vamos a crear, estas que vamos de este aumento de capital. ¿Me explico? Porque si yo adquiero esas 25, sigo teniendo el 50%. ¿Me explico? El derecho de preferencia viene a proteger la participación. Por eso no puedo yo tener mayor derecho, por este derecho de preferencia, que el mismo porcentaje que yo tengo de acciones. ¿Me explico? Si quiero ir sobre las otras, eso ya es el derecho de acrecer, que es otra cosa. ¿Se entiende? Mientras que el derecho de preferencia protege la participación, el derecho de acrecer protege el elenco societario. No sé si soy claro. Más o menos. Ahí a Damián la risa dice. A ver, el derecho de... Sí, el elenco societario... el elenco societario es los socios. ¿Sí? Damián, el elenco, si Mercedes, Damián y yo somos socios, el derecho de acrecer protege el elenco. Es decir, nosotros generamos nuevas acciones, nuevo capital. El derecho de preferencia lo que hace es, bueno, mira, Adrián va a poder suscribir esas acciones en el porcentaje que tiene. Así conserva este porcentaje que tenemos, 33% cada uno, ¿sí? Ahora, si vos no ejerciste tu derecho de preferencia
y Mercedes no la ejerció el derecho de preferencia, yo tengo derecho de acrecer, además. Es decir, compro esas acciones. ¿Por qué? Porque ese derecho tiende a proteger el elenco societario. ¿Qué es el elenco societario? Y que Adrián, que los socios sean lo mismo. Mercedes, Damián y Adrián. Está bien, que si yo te lo compré, ya no tengo el mismo porcentaje, tengo más. Pero porque vos no ejerciste tu derecho de preferencia. ¿Se entiende? Son dos derechos distintos. El derecho a la intangibilidad, ¿sí?, que es el derecho político del socio, es el derecho de preferencia, lo regula, ¿sí? El derecho de preferencia, ¿sí? Lo mismo aplica para la capitalización de cuentas, ¿sí? Este derecho de preferencia y derecho de acrecer se da cuando hay aumento de capital y entonces ahí se ofrecen acciones y hay que adquirirlas, o cuando hay capitalización de cuentas. ¿Qué significa? En un balance puede haber ganancias, resultados no asignados, o puede haber determinadas reservas, ¿sí?, más allá de la legal. Y en alguna asamblea se puede decir, bueno, vamos a capitalizarlas. ¿Me explico? En lugar de ser reservas, la transformamos en capital. Pasan a ser acciones. ¿Sí? Ya están integradas, porque están las reservas. Bueno, ahí se aplica el derecho de preferencia. ¿Me explico? ¿Sí? Aunque siempre hay una prima y demás. No es tan sencillo como se los digo. Lo que sucede es que no me quiero expresar en este aspecto, ¿no? Porque esto es materia de acciones, que lo van a ver en la segunda parte, ¿sí? Acá lo que quiero es que visualicen este derecho a la intangibilidad, ¿sí?, que te da el estatus de socio. Recordemos que estamos en la unidad de estatus de socio, el estado de socio, ¿no? Obligaciones y derechos. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Luego, ya dijimos el derecho de acrecer, ¿sí? Dijimos el derecho de acrecer. Y tenemos, finalmente, el derecho a la convocatoria, ¿sí? El derecho a la convocatoria, ¿sí? Básicamente acá estamos hablando de sociedades anónimas, ¿sí? Pero también aplica en las sociedades colectivas, ¿sí? Y en las SRL también. Es decir, el socio, Selene, ¿vas a decir algo? El socio, ¿sí?, tiene que tener un mecanismo de poder convocar a la reunión de socios. ¿Me explico? Acá ya vieron la teoría del órgano, ¿no? La teoría organicista. No, la clase que viene, profe. ¿La clase que viene? Sí, dice clase del 28 del 8. Ah, tenés razón. Bueno, ahí véanla muy bien y se van a dar cuenta de lo que yo les digo, ¿no? Daniel la da muy bien ahí. Es decir, hay órganos, ¿no? La sociedad tiene 3 órganos, ¿se acuerdan? Los órganos funcionan como tales, cada uno tiene su función. Cada uno tiene su función, ¿sí? Ahora, el órgano de gobierno es el órgano que reúne a los socios. Pero el órgano de administración es el órgano que precisamente administra. Quien convoca a las asambleas en las sociedades anónimas es el órgano de administración. ¿Sí? Y eso se da en todas las sociedades, se replica. Si vos me decís una sociedad de 2 personas, es medio difícil de verlo, porque los mismos 2 que son socios son los 2 que administran y son los 2 que se controlan. Con lo cual, en ese ejemplo, uno no lo visualiza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son lo mismo. Ni siquiera hacen asamblea, ni siquiera hacen reuniones de socios. Firman ahí, pum, se arreglan por teléfono. Pero aún así, actúan en carácter distinto cuando son administradores, de hecho tienen responsabilidad distinta, que cuando actúan como socios, que cuando son controladores, ¿sí?, o fiscalizadores. Eso implica un poco la teoría del órgano. Y la teoría del órgano lo que te dice es que el que convoca a la reunión
es la administración. Ahora bien, tiene que haber alguna escapatoria para los socios, ¿sí? Cuando la administración no cumple con esa función. Eso está, por ejemplo, en la sociedad anónima en el artículo 236. Allí está regulado de qué manera el socio puede solicitar o puede instar a convocar asambleas. ¿Me explico? Ahora, este es el mecanismo, pero no es que el socio convoca. Ustedes imagínense que si nosotros, todos los que estamos acá en la primera pantalla, ponele, somos socios, ¿sí? Pero administra esta sociedad María Florencia, que yo la tengo en la otra pantalla, junto con Elvira Serrano, ¿sí? Y nosotros, los que estamos en la primera pantalla, que no son ellas dos, en mi primera pantalla, nos juntamos y decimos, bueno, vamos a generar una asamblea, sí, estamos todos, no hay ningún problema, la generamos, decidimos y demás, etcétera, etcétera, y esa asamblea es inválida. Pero somos los dueños, sí, somos los dueños, pero es inválida, porque el que convoca es el órgano de administración. ¿Se entiende? Ah, ¿qué? Tengo que esperar a estos dos, pero estos dos son empleados míos, no importa, es así. Esto es tan rígido, no puede ser, porque si las otras dos no me convoca, ahí tiene que ser, ahí actúa el mecanismo que está previsto para que el socio que quiera convocar lo pueda seguir. Es la válvula de escape. ¿Sí? Por eso cuando vean la clase que viene con Daniel, el tema del órgano, la teoría del órgano, traten de aprenderla bien. ¿Sí? Porque es la clave para entender el funcionamiento de la sociedad. ¿Sí? Insisto, cárguense con este ejemplo. La primera pantalla que tengan ustedes somos todos los socios. Los dos primeros que están en la segunda pantalla que tienen ustedes ahí son los administradores. Socios o no, no importa. Bueno, por más que nos juntemos todos en una plaza a comer un asado y ahí hacemos una asamblea, no podemos hacerlo. ¿Me explico? Porque el que convoca es la administración. ¿Sí? Ah, bueno, y si no convoca la administración, bueno, ahí está el derecho a convocar. Que no es a convocar asamblea, sino que es el mecanismo que existe para solicitarla e instarla. ¿Se entiende? Ese es un derecho de los socios. ¿Sí? Ante un... Profesor, ¿lo dijo, profe? Sí, Marcela. Una pregunta. ¿Y cómo, hacemos constatar que ese derecho del socio nazca a la convocatoria desde del no cumplimiento de la otra parte? Y porque vos tenés a ver, no es que estás todo el tiempo en asamblea. Básicamente una vez al año tenés la asamblea donde aprobás gestión y aprobás balances, aprobás estados contables. Es objetivo prácticamente. A los 3 meses de determinada el año, el ejercicio, ¿sí? Se debe convocar. Si no lo hacen, se da prácticamente un incumplimiento objetivo. Ahora, también puede suceder que en la vida societaria ocurran determinadas cuestiones que merezcan la convocatoria a otros tipos de asamblea. Por ejemplo, yo vengo con un negocio extraordinario de la China, ¿sí? Que no lo teníamos ni previsto. Pero tengo que conversar con mi socio y tengo que tomar una decisión para después instruir a la administración. ¿Me explico? ¿Sí? Y ahí también podés instar. ¿Pero quién es? ¿Adrián solo? Sí. ¿Cuánto representa? Ahí en el 236 te vas a dar cuenta que es el 5% nada más. No, Adrián es el 1%. Bueno, no puedo hacer nada yo. Ahora, si somos más del 5%, lo podemos plantear. ¿Me explico? ¿Sí? Y está la complejidad de la sociedad anónima. Sacando esa complejidad, aplica lo mismo en una sociedad colectiva, ¿eh? Lo que pasa es que ahí no tenés problema. ¿Me entendés? Porque en una sociedad colectiva administras, etcétera, etcétera. Fíjate, son 5 artículos nada más. Es bien simple. ¿Me entendés? Esto se da en la sociedad, sobre todo SRL o sociedad sociedad anónima. Sociedad anónima, que es la más compleja. Pero, ¿qué me sirve hoy? Que solo se lleven esta idea, ¿no? El derecho, ¿sí?, a la convocatoria de sus accionistas.
¿Pueden convocar cuando quieran? No, no pueden convocar cuando quieran, pero hay un mecanismo por si el otro no lo hace. Y también hay un mecanismo por si llega a ser necesario. ¿Sí? ¿Comprendido esto? ¿Va bien? Después tenemos el derecho al dividendo. El derecho al dividendo. Ahí ya vamos a los patrimoniales. ¿Sí? Vamos a los derechos patrimoniales. Hasta acá más o menos son los derechos políticos. Van a encontrar más, van a encontrar menos, depende de dónde estudien. Pero básicamente estos son importantes. Ahora vamos a los patrimoniales. Derecho al dividendo. El derecho al dividendo es muy importante. El artículo 68 y 224. El artículo 68 y 224. El artículo 68 y 224 te dice fácil que el dividendo, acordate que el dividendo tiene que surgir de ganancias, ¿sí? De un balance, ganancias que surjan de un balance, tienen que ser realizadas y líquidas, y el órgano de gobierno tiene que resolver distribuirlas. Son 3 requisitos para que haya dividendos. Primero, tiene que haber ganancias que surjan de un balance. ¿Sí? Ganancias que surjan de un balance. Esas ganancias tienen que ser realizadas y líquidas, tienen que ser contante y sonante. No puede ser una ganancia que venga de una revalorización de inmuebles. ¿Me explico? Si vos podés tener ganancia, pero viene de una revalorización de inmuebles. ¿De dónde surge eso? De la memoria. La memoria es esto se lo va a explicar espectacular la clase que viene Daniel. Pero el balance, a su vez, tiene una memoria, que es la explicación del balance. Esto como abogado nos tiene que servir, porque vos lees un balance, está bien, el contador te lo puede interpretar, pero vos mínimamente algo tenés que manejar. Entonces, la memoria es lo que te explica el balance, ¿sí? Dicho muy brutamente. El miércoles Daniel lo va a explicar correctamente. Entonces, ganancia que surjan de un balance. Esas ganancias tienen que ser realizadas y líquidas, ¿sí? Tienen que ser en moneda, tienen que ser líquidas, ¿sí? No pueden surgir de una revalorización de inmuebles, por ejemplo. Y como tercer requisito, para que haya dividendos, tiene que haberse resuelto el órgano de gobierno distribuirlos. Con lo cual vos podés tener ganancias, pero no podés tener dividendos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si el órgano de gobierno decide capitalizarlas, vas a tener más acciones por el derecho de preferencia y demás, pero no te vas a tener dividendos. Si el órgano de gobierno decide, no, le vamos a poner una reserva para emplearla después el año que viene, va a tener una ganancia barra, pero no te vas a llevar nada a tu casa, no vas a tener dividendos. Entonces, para tener dividendos, tienen que existir ganancias. Las ganancias surgen de un balance. Esas ganancias tienen que ser realizadas y líquidas, ¿sí? No puede surgir de una cuestión meramente financiera, salvo que sean de plazos fijos y demás, etcétera. Inversiones que arrojen liquidez. Y tiene que resolverse en el órgano de gobierno. El órgano de gobierno. Acá yo les estoy hablando muy mezclado como asamblea, reunión de socios y demás. Ustedes tengan en cuenta, me gustaría que esto ya empecemos a hablar con lenguaje más apropiado de la materia. Ustedes acuérdense que asambleas acá se llama solo a la sociedad anónima. Reunión de socios, ¿sí? Se aplica a la SRL cuando hay reunión de socios, porque acuérdense que las SRL tienen un mecanismo de consulta también, entonces no hay reunión, ¿sí? También se puede aplicar, ¿sí?, a las otras sociedades, pero cuando hablamos asambleas, ustedes ya automáticamente hablan de sociedad anónima. Acá estos conceptos, estas características que tienen que tener la ganancia para que haya dividendo, o para que haya dividendo, aplica a todas las sociedades. ¿Sí? A todas las sociedades. Surgen de ganancias,
demostradas en un balance, realizadas y líquidas, y tiene que estar la decisión del órgano de gobierno. Con el dividendo, ¿sí?, se cumplimenta el fin de lucro, que es la causa última, ¿sí?, del contrato social para los socios. ¿Comprendido esto? ¿Sí, señores? Y después, lo último es, que ya lo vieron con Daniel Canevelli, que tiene que ver con el derecho a la cuota liquidatoria. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo terminaba el proceso de liquidación? ¿Cómo terminaba? Bueno, un poco antes de que terminara sería. El derecho del socio al reembolso, doctor. Correcto. Eso es el proceso de liquidación, Alberto, termina con la cancelación de la inscripción, ¿sí? Pero no hay cancelación de la inscripción sin el balance final. Y en el balance final lo que se da es el proyecto de distribución. En el proyecto de distribución y el balance final. Si el proyecto de distribución es esto, lo que vos recién decías. La cuota liquidatoria. Lo que vos hablas del reembolso, Alberto, está bien, pero tiene que ver con el capital. ¿Por qué la cuenta de capital está en el pasivo? Hola. ¿Cómo, doctor? ¿Por qué la cuenta de capital está en el pasivo? La cuenta de capital es un pasivo para la sociedad. Claro. Por lo que vos dijiste, Alberto, Pues son las pérdidas. Y pérdida no es. Lo que sucede es que para el ente, el capital está compuesto ¿por qué? ¿Cómo se compone el capital de la sociedad? Por aportes. Los aportes de los socios. Los aportes. Y los aportes están en carácter de préstamo. ¿Me explico? Lo que dijo Alberto, no sé si lo dijo consciente o no, pero lo dijo muy bien. Una cosa es el reembolso. Sí, en la liquidación se da el reembolso del capital. Ahora, si yo hago un proceso liquidatorio para que me devuelvan los 10 pesos que puse hace 5 años, ¿sí?, es para bailarle un malambo en la cabeza al liquidador. Pero es parte del proceso liquidatorio, el reembolso. ¿El reembolso del qué? Del capital que puse. El capital está en el pasivo. ¿Por qué? Porque es un préstamo que le hace a los socios. Mírenlo de esa manera. ¿Me explico? Por eso la cuenta de capital está en el pasivo. Porque alguna vez se lo tengo que devolver a los socios, en el mejor de los casos, ¿no? Y eso sucede en la liquidación. Ahora, lo que estamos hablando acá es a la cuota liquidatoria. La cuota liquidatoria, bueno, puede haber liquidaciones y liquidaciones. Pero teóricamente la cuota liquidatoria se da cuando se realiza el activo, ¿sí? Se hace dinero el activo, se cancela el pasivo y lo que sobra. Por eso el proyecto de distribución, que no es solo el reembolso. ¿Me explico? El reembolso es del capital. Después tenés la cuota liquidatoria, en virtud de esa proyecto de distribución que surge del remanente, ¿sí? Del remanente de haber realizado el activo y cancelado el pasivo. Resumimos, vamos haciendo un breve repaso. ¿Qué vimos hoy? El estatus de socio, ¿sí? El estatus de socio son los derechos y obligaciones, básicamente, que van teniendo los socios. Pero también hemos visto cómo se adquiere y la problemática que hay en la adquisición por transmisión, ¿no? ¿Se acuerdan? La problemática que puede haber y las diferentes formas de transmitir ese estado de socio. Hemos visto también de vuelta lo que es socio oculto, socio aparente, que se lo simplificó ahora la ley 27.444 del 18 al prohibirla, ¿sí? Y no mucho más. La clase que viene con Daniel Balonas van a ver esto. Les encargo, por favor, el tema de los órganos, ¿sí? Tratar de despejarse y aprovechar el tema de los órganos, que Daniel lo explica excelentemente. Pero es primordial para comprender esto, porque si no es todo lo mismo,
¿sí? Y no es todo lo mismo, en materia societaria no es todo lo mismo. Bueno, ¿alguna pregunta? Una pregunta, pero no es sobre la temática, sino por el tema del presente. ¿Lo pasamos por el chat o cómo hacemos? Mirá, ya mismo se los doy, ¿sí? Perdóname, ¿eh? No está bien. Y les doy 2 minutitos antes de finalizar para que vayan, ya se los mandé, ¿sí? Perdóname. Cuando estoy sin ayudante, se me pasa. No, está bien, yo como no lo había mandado estaba con la duda. No, y me iba a problematizar, así que te agradezco, Sandra. Vamos a darle 2 minutitos a la gente. ¿Alguna preguntita? Profe, está Gracias, cerrado Patricia, por transcribir todo, ¿no? ¿Cómo? Dice, sí, que yo me acabo de meter en el link, ahí no sé si me fui de pantalla porque cambié y dice que no se aceptan más respuestas para el formulario. ¿Al otro le pasó lo mismo? Sí, a mí me dice lo Sí, mismo. a mí también. Sí, profe, lo mismo. Dice lo mismo. La clase queda grabada. Daniel Balonas o Cecilia tendrán que ver quién vino, quién no vino y se acabó el asunto, no se preocupen. Listo. Pongan ahí en el chat los nombres de cada uno. Igual, ¿alguno está nombrado de otra manera? No sé. Bueno, vayan poniendo en el chat sus nombres y apellidos y DNI, ¿sí? 1 minuto para eso. Bárbaro. Dale. Gracias, doctor. No, gracias a vos. Gracias a vos porque lo tenía que hacer. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya se van yendo. Gracias, doctor. Chao, Buenas chao. noches. Yo le doy tiempo a que... Gracias, doctor. Buenas noches. Igualmente. Chao, chicos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Luego. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dale, Claudia. Cuando estábamos viendo cuando el socio empieza a ser socio y la oponibilidad respecto de cada sociedad, ¿opera de la misma manera cuando el socio pasa a ser parte de la sociedad por herencia? ¿O este estatus del Sí, heredero no. al momento del causante ya lo convierte? No, porque acordate que cuando es por herencia, ¿sí? Lo que es declarativo. ¿Sí? Sí. Los herederos, primero hay que ver de qué tipo de sociedad estamos hablando, ¿no? Claro, sí. Primero. Si es en la sociedad anónima, el tema es declarativo. Acordate, la muerte, apertura y transmisión se da en el momento de la muerte del causante. El causante, exacto. Lo que sí sucede es que, evidentemente, ahí hay que diferenciar entre legitimarios o no legitimarios. Con el legitimario, sí, evidentemente, hay que informar a la sociedad la muerte y deberían asentarlo preventivamente. ¿Me explico? En la sociedad. Claro, en el momento de que sucede de la muerte del causante, empezarían a operar como socios. Claro, Está el tema- previsto. pero vos lo que estás hablando es algo cierto, que es porque también sucede esto entre partes, ¿no? Lo que pasa es que ahí no hay un contrato, sino que es por sucesión. Sí. Entonces, a partir de ahí empieza a operar. A partir de ahí empieza a operar. Lo que sucede es que va a ser la dificultad de la inscripción. Porque la sociedad, ¿cómo lo acredita? Por eso es que se pide la unificación de la personería. ¿En quién? En cabeza del administrador de la sucesión. Y ahí siempre en la práctica vas a tener unos días. ¿Me explico? Entre que vos abrís, entre la apertura y la designación del administrador. Y en el caso del silencio sin aceptación del heredero, ¿la Depende- sociedad tendría que intimarlo para que acepte o rechace? Depende de qué se trate, porque si es una sociedad anónima, evidentemente la sociedad se encuentra legitimada, ¿sí? Para instar a la sucesión, ¿sí? Ahora, si es una sociedad donde está prevista la incorporación de los herederos, o mejor dicho, no está prevista, se resuelve parcialmente, es más fácil.
Claro. Lo resolvés parcialmente, ¿me explico? Esa sola parte. ¿Quién es el heredero? No te importa, vos lo resolvés. Si después vienen y hay un sujeto que reclama la cuota, es otra cosa. Y si está previsto, hay que irse a lo que dice el contrato social. Porque normalmente en las SRL hay una cláusula de estilo donde coloca en cabeza de la propia sociedad la decisión sobre la incorporación o no de los herederos. Claro, hay que ver en cada contrato social para cada determinación. Claro. Okay. Está previsto. Nosotros podemos jugar, Claudia, con diferentes hipótesis. En la anónima, ya está, no hay problema. En la sucesión, una vez que se acredita al administrador, que eso es rápido, se tiene que tener al administrador por representante de esa sucesión. En los otros hay que ver qué dispone la cláusula del contrato social. Porque acá lo que estamos diciendo dispone la incorporación, pero la realidad es que en la práctica no hay una cláusula que diga, no, entra fulanito y fulanito, los herederos. Si fuese así, hasta que estarían nominados es otra cosa. Ahora, entran los herederos, ¿sí? Es otra situación, tienes que acreditar, estás en la misma. Y hay otra cláusula, que es la de estilo, la que sí más se usa, es donde se coloca en cabeza de la sociedad qué hacer. Entonces, a la inversa, la sociedad, en las SRL sobre todo, la sociedad es la que decide si resuelve parcialmente, si incorpora o no. ¿Me explico? Esa es una cláusula muy arraigada en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada, sobre todo. ¿Me explico? Sociedad colectiva y el otro no, porque no existen prácticamente. Pero en SRL básicamente está esa cláusula. Ahora, si dice, ingresan los herederos, y los herederos tendrán que demostrar que son tales. ¿Sí? Y si la sociedad puede ser legitimada en el marco de una sucesión, a mí no me cabe duda que sí. Okay. ¿Quedó claro? Ahora, siempre, Claudia, vas a tener ese impas de días. ¿Me explico? Va a tener ese Sí, impas. hasta que se notifica, por ahí eso sí, lo que no me quedaba claro era, por ejemplo, el heredero que nada decía y pasaban 10 años que tienen ese tiempo para aceptar. Sí. ¿Qué pasaba con esa cuota o esa Tanto parte que no va, tanto nunca va a pasar en materia societaria, porque una vez por año vos tenés algo. ¿Me explico? Una vez por año vos tenés algo que tiene que ver con los dividendos. ¿Sí? Claro. Pero puede pasar. Sí, puede pasar. Sería un dividendo no asignado al socio. ¿Qué puede pasar? Y queda. ¿Sí? ¿Y qué queda? ¿Como vacante y después la No, sociedad vacante no queda. Vacante no queda. Hay veces que el socio no lo va a retirar y queda ahí. Queda en custodia del... No es que queda en custodia, sino que queda en la cuenta que haya sido. ¿Me explico? Pero la sociedad no puede... había un plazo, ¿no? Para que la sociedad después No, es pueda inmediato. decidir. El plazo es inmediato. No, el plazo que vos decís es por la liquidación. En el momento De de 3 liquidar, si el socio no retiraba. Claro, pero si hoy se resuelve los dividendos, a partir de mañana ya están disponibles. Ahora, quien no lo retira, el dividendo queda en la sociedad. No para la sociedad, queda ahí. ¿Y no tiene un plazo para retirarlos? No, porque el socio está. ¿Me explico? Sí. Gracias, doctor. Bueno, puedo cerrar, ¿no? Buenas noches. Chao, buenas noches, Buenas noches. Seguí estudiando así, haciéndote preguntas. Gracias. Muy bien, hasta luego. Buenas noches.